Hoy en Los Doctores. La migraña es una enfermedad neurológica que puede afectar profundamente la calidad de vida de quienes la padecen. Me empezó un dolor de cabeza en un costado de un ojo. Después sentía que rayones, como que yo veía rayones aún cuando tenía los ojos cerrados. Les mostraremos las estrategias disponibles para prevenir la crisis y cómo recuperar la estabilidad emocional. Cuando un hijo desarrolla una adicción, el impacto no solo lo vive únicamente la persona que consume sustancias, también la familia. Aunque a veces hay que tomar decisiones muy fuertes para poderlo ayudar. No solamente tenerlo como ayudarlo económicamente y todo, porque man es un mal que se le hace. Conversaremos sobre el impacto de las adicciones en los hijos y sus familias, así como las herramientas que pueden ayudar a enfrentar esta situación. Acompáñanos en la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Jennifer Segura. Hola, muy buenos días. Qué gusto que nos esté acompañando. Bienvenidos a esta cita médica. Ya veía usted que vamos a empezar a hablar de la migraña. Sí, resulta ser que los dolores de cabeza generales son la principal causa de consulta, no solamente en Costa Rica, en el mundo. Y la migraña es la segunda causa de esos dolores de cabeza. Hoy vamos a profundizar en este tema, vamos a hablar de soluciones, también de qué podría estarlo generando para que usted entienda también su cuerpo y qué acciones inclusive puede tomar en ese sentido. Nos acompaña hoy el neurólogo y neuropediatra, el doctor Fernando Cela, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días, un verdadero placer, gracias por la invitación. Un tema de muchísima consulta. Fundamentalmente en el mundo entero, las cefaleas siguen siendo el primer motivo de consulta diario. Hay, por supuesto, múltiples causas. Cefalea es un término médico que se usa para definir el dolor de cabeza en general. Ahora, dentro del grupo de cefaleas, por supuesto, hay diferentes causas. Como bien decían al inicio, hay cefaleas tensionales que son probablemente la principal causa de consulta, sobre todo hoy que hay tanto estrés y tanta calamidad en la vida. Y la segunda causa que vemos es fundamentalmente de cefaleas primarias, es la migraña. Y en ese sentido, doctor, ¿cuál es la diferencia entre un dolor de cabeza que puede ser muy fuerte y ya episodios de migraña? Bueno, el dolor de cabeza en general puede ser de múltiples causas y de múltiples manifestaciones. En general, la migraña se caracteriza porque se presenta de manera súbita, previo a buen estado de salud, sin ningún tipo de enfermedad que la precipite. Generalmente es un dolor de cabeza que se presenta agudamente o que va aumentando rápidamente. Es más de localización unilateral, puede ser izquierda o derecha, generalmente en esta franja frontotemporal. A veces duele el ojo en forma importante. Hay generalmente a veces una visión borrosa y muy frecuentemente los pacientes refieren ver como lucecitas, como estrellitas en el campo visual. Y previo a esto, generalmente, o posterior, hay una sensación nauseosa, llega en muchos casos al vómito. El vómito suele aliviar el dolor agudo de cabeza y puede haber un porcentaje donde el dolor de cabeza no sea tan unilateral, sino más generalizado. ¿En qué momento esta migraña pasa de ser una migraña ocasional, doctor? Y yo sé que va a tener que ver evidentemente con la frecuencia, pero ¿en qué momento esa frecuencia es normal? Yo me puedo quedar en casa tal vez entendiendo que por herencia, tal vez de mi madre, que ahorita vamos a profundizar esto, ¿verdad? Viene muy heredado por la parte materna, me pasó, y ¿cuándo ya podría ser síntoma de algo más? Bueno, cuando un paciente empieza a presentar crisis migrañosas agudas que comprometen su estado general, que al niño le impiden ir a la escuela, al adulto ir a trabajar, esto es una causa muy alta de ausentismo escolar y al trabajo, y se repite cada 4 días, una vez por semana por lo menos, comprometiendo el estado general. Ya esto hay que ponerle cuidado, hay que tomar ya medidas y hay que hacer consulta médica. ¿Cuáles son las causas de una migraña? Hablábamos de un componente hereditario bastante alto también, doctor. Sí, migraña todavía no se ha podido determinar claramente
cuáles son los mecanismos de producción. Se sabe fisiopatológicamente que tiene un componente neuronal, de neuronas cerebrales, y un componente vascular. Generalmente hay predisposición en el paciente migrañoso a desencadenar, cuando hay precipitaciones o gatillantes, una cascada de eventos neurovasculares donde se involucra mucho el sistema trigeminal, que es muy importante, es un nervio que está en la cara con 3 ramas, ¿verdad? Oftálmica, mandibular y maxilar, que conduce entonces a precipitar esa cascada de dolor migrañoso. Cuando se genera, puede ser autolimitada en algún momento, pero en otros es lógicamente de un patrón muy severo, que amerita ya lógicamente incluso poner a dormir al paciente en una sala de emergencias de un hospital con diazepam o algo, porque el dolor es intensísimo. La parte de alimentación, ya hablamos de este componente hereditario, ¿las comidas realmente tienen un impacto también en tener o no tener una crisis? Sí, bueno, no en todos los pacientes los gatillantes son los mismos, pero sí conocemos a través del tiempo y la experiencia en todos los países del mundo gatillantes muy, muy frecuentes, que están en la dieta y que están en la vida diaria. Entonces hay que tratar de evitarlo. Justamente eso, una vez que uno se pone en contacto, es decir, que el paciente se pone en contacto con el médico, referirá más o menos en qué circunstancias, en qué momento se le precipitó el dolor, para ir haciendo un poco de análisis de qué es lo que probablemente le está gatillando. El estrés es un gatillante tremendo, pero hoy en día, bueno, ¿quién nos estresa? Lo que hay que hacer es aprender a manejar el estrés, de alguna manera protegernos un poquito en ese sentido. Hay mucho gatillante alimenticio, entonces hay que quitar los chocolates, las fresas, todo tipo de salsas, ¿verdad?, que tienen mucho precipitante, las semillas, los elementos muy procesados como las carnes embutidas. Curiosamente, en la dieta normal de una casa, las lentejas también producen eso. ¿En serio, doctor? Esto sí, realmente, ¿qué tienen en común estos alimentos entonces, como para entender uno que sí y que no? Bueno, parece que tienen un componente de aminas biógenas, que son las que desencadenan o precipitan o predisponen a que las fibras nerviosas cerebrales se hiperexciten y produzcan entonces la disparo en el dolor. Entonces las fresas están... Fresas son muy importantes, sí. Okay. Es decir, chocolate, fresas, banano. Banano. Y los quesos muy procesados, los quesos maduros. Lentejas, entonces, para anotarlo también. Bueno, por supuesto, el calor, el sol, el bochorno, ¿verdad? Y la deshidratación, es decir, hay que acostumbrarse a estar bien hidratado, a tomar por lo menos 2 o 3 litros de agua en el día. Y fundamentalmente también la carencia o exceso de sueño. Es decir, el dormir bien, adecuar un buen sueño, un buen descanso y hacer ejercicio en el día adecuadamente. Tratamientos, fuera de eliminar entonces, doctor, estos alimentos, ya fui donde el experto. ¿Qué me va a decir un médico cuando yo estoy remitiendo estos dolores frecuentes, además por temas de migraña? Bueno, es muy importante. Ya cuando uno se ha tomado una muy buena historia clínica, que es fundamental para hacer un diagnóstico de medicina en todo, ¿verdad? Y en esto, por supuesto, más, y le ha dado las indicaciones y el paciente bueno, por supuesto, en presencia de cefaleas migrañosas no reiterativas ni muy agudas, porque si no, de entrada empieza uno el tratamiento farmacológico. Hay 2 tipos de enfoque cuando uno se enfrenta a un migrañoso. El aliviar la crisis aguda, es decir, dedicarse a abortar rápidamente el dolor, porque es intenso, es incapacitante, y eso lo logramos, aparte con la dieta, el reposo, la tranquilidad, el alivio del estrés. Y tenemos medicamentos que son los más sencillos, los que están en todo lado, incluso en la casa. Entonces podemos usar paracetamol, ibuprofeno, cualquiera de estos medicamentos, diclofenaco, es decir, medicamentos que están a la mano y que generalmente son antiinflamatorios buenos, que pueden reducir rápidamente un dolor de cabeza migrañoso no muy intenso. Doctor, vieras que tenemos el caso de una de nuestras televidentes, doña Rosa, ella es vecina de San Pedro, que nos va a contar cómo le ha ido a ella también desde su experiencia con el tema de migraña. ¿Le parece si vamos a verlo y luego profundizamos más en el tema de tratamiento? Sí, vamos a verlo de una vez. O sea, no debemos hacer normal algo que nos está afectando la salud.
Doña Rosa, vecina de San Pedro de Montes de Oca, recuerda el inicio de los fuertes dolores de cabeza desde que era joven. Bueno, yo inicié con eso después de ser mamá. Me empezó un dolor de cabeza en un costado de un ojo. Después sentía que rayones, como que yo veía rayones aún cuando tenía los ojos cerrados. El dolor intenso llevó a doña Rosa a buscar atención médica, donde conoció lo que podría estar provocando sus episodios de migraña y que incluso hoy continúa influyendo en su salud. Que era tal vez un factor de estrés que no estaba manejando bien. Y también el tipo de trabajo que yo tenía en ese momento, que pasaba todo el día al frente de la pantalla de la computadora. Hace poco me dio una migraña bien fuerte, hará unos 3 meses más o menos, y también fue para una etapa en que yo estaba pasando un duelo. En su caso, el descanso se convirtió en una de las principales herramientas para intentar controlar las molestias y recuperar el bienestar. Bueno, era que al principio lo que hacía que me iba a comprar unas pastillas a la farmacia y siempre ellos me recetaban la misma, ¿verdad? Entonces pedía permiso en el trabajo y me iba a acostar, tenía que cerrar cortinas, apagar la luz. Bueno, primero que nada, agradecerle a doña Rosa por contarnos también su historia, estos episodios, que en este caso, doctor Fernando Cell, que nos está acompañando esta mañana, tiene que ver también con un tema emocional, inclusive. O sea, que esa parte también juega un papel importantísimo. Excelente. Yo pienso que podemos extractar algo interesante de lo que la señora dijo, y es que nunca en medicina hay que normalizar o tender a normalizar un síntoma y menos un dolor de cabeza. Siempre hay que darle importancia, eso es muy bueno. Después lo que dijo es de que un factor emocional, claro que sí, el ser humano es un ser emocional, entonces dependiendo cómo vivamos, qué nos dispara, ansiedad, angustia, desesperación, frustración, eso interviene mucho en levantar el estrés y lógicamente condicionar la apertura a migrañas, a gastritis, hace muchas cosas. Y una cosa importante es que en el manejo habitual, inicial, a veces los analgésicos antiinflamatorios no siempre representan un beneficio porque el dolor de cabeza es muy intenso. Entonces hay que emplear otros medicamentos siempre en la fase aguda, como son, por ejemplo, los derivados del ergot, que se usaban antes con mucho más frecuencia, sin embargo todavía los seguimos usando, que es la ergotamina o la dihidroergotamina, que incluso a veces se han casado con otros medicamentos como la cafeína, que trabajan bien, y ahí nació el Cafergot, cafeína con ergotamina. Y cuando no funcionan estos, hoy en día tenemos también los triptanes, que son medicamentos relativamente no tan nuevos, pero sí de uso más reciente, y que generan una vasoconstricción importante, actuando sobre los receptores de serotonina y conducen entonces a un alivio más rápido y prolongado que el ergot, teniendo menos problema porque la ergotamina sí ciertamente es muy buena, pero no se puede recetar en pacientes que tengan cardiopatía o alteraciones a nivel de las coronarias, porque la obstrucción o la vasoconstricción puede ser contraproducente, importantemente contraproducente. Y otra cosa, rescatando esto, que se habló, es que el paciente con migraña muy aguda, rápidamente, por sí solo, sin que uno se lo recomiende, busca inmediatamente el reposo, porque es invalidante. Entonces, como ya dijo, vamos a la cama, cerremos las ventanas, pongámonos en un ambiente fresco, oscuro, y esperar, o dormirse, que el sueño es, lógicamente, que alivia bien la crisis. Recordarle a nuestros televidentes que en cuestión de minutos vamos a estar con nuestro consultorio, doctor, para que nos hagan llegar evidentemente sus preguntas, si usted tiene alguna consulta alrededor de los síntomas que usted ha venido presentando, la frecuencia también es importantísima, aquí está el doctor ya listo para contestarlas, pero antes de eso me gustaría que abordáramos también el tema de los tratamientos alternativos, llamémosle de esa forma, porque evidentemente con esta misma intuición con la que un paciente dice, yo me voy a acostar, voy a cerrar las cortinas porque mi cuerpo me lo está pidiendo, muchas veces encontramos también gente que toma, ¿verdad?, el tema de aliviar el dolor a través de cosas en casa, meter los pies en agüita caliente, ponerme compresas frías, ¿qué de todo eso, doctor? O tomarme, por ejemplo, un té
¿qué de todo eso que hacemos, porque además los costarricenses estábamos muy hechos para esto, sí funciona y qué del todo es perder mi tiempo? Bueno, como médico, pues no recomiendo yo particularmente, ni tampoco desecho la posibilidad de que alguien quiera tomarse un tecito, quiera ponerse compresas frías sobre la cabeza, eso sí, perfectamente puede ayudar algo. Pero también hay que considerar que antes de entrar a contestar las preguntas es importante decir que estamos hablando hasta ahora de un tratamiento abortivo para controlar la crisis, pero hay tratamientos preventivos y yo creo que es muy importante que la gente conozca más de la prevención para evitar justamente que se le presente el dolor, y en los tratamientos preventivos existen mucho y que se pueden usar desde niños hasta adultos. Uno son los betabloqueadores como el propanolol, el atenolol, que bajan la presión arterial pero que conducen también a tener más estrechos los vasos y conducir a que no haya tanta hiperperfusión, es decir, que no haya una vasodilatación que es la que conduce al dolor pulsátil. Entonces los betabloqueadores son buenos. Eso está a la mano también en farmacias y pueden tenerse en la casa siempre que hayan sido ya indicados por el médico. Entonces eso es de manera preventiva y evidentemente también los alimentos. ¿Habrá medicamentos? No, los alimentos sí hablamos, sí. Claro, exacto, que también vienen ligados a esa parte preventiva. Evitar consumirlos me va a ayudar, pero hay medicamentos para otra cosa que hoy yo pueda estar consumiendo que sean gatillantes, ¿le dijo usted la palabra? Sí, para esto. Bueno, puede haber algunos medicamentos, pero en otras especialidades que puedan conducir a esto, pero no hay así como muy puntuales, ¿verdad? No tanto, más es alimenticio. Y otra cosa importante en las mujeres es que tienen a veces gatillantes con los perfumes. Entonces a veces usan un perfume, y otra muy importante es la migraña catamenial. La del ciclo menstrual. Que es la del ciclo menstrual, que obviamente se produce sobre mujeres en los estados previos, durante y días después de la menstruación. Que eso es normal. Bueno, es que yo creo que no hay que normalizarlo, no hay que normalizar nada. Pero es esperable. Pero es esperable, claro. Por eso está descrita como así, como catamenial, que es el ciclo, lógicamente, de esto. Entonces las hormonas influyen, doctor. ¿Perdón? También el tema hormonal podría influir altísimo. El tema hormonal es fundamental, por eso es que hay mucho más migraña en mujeres que en hombres por la carga de estrógenos. Y cuando se producen más es cuando están haciendo esa carga estrogénica hacia la corriente sanguínea. Me olvidaba de decir que también, y sobre todo para niños, que hay que tener más cuidado por los efectos colaterales, existen medicamentos que son preventivos, muy buenos preventivos, como la flunaricina, el verapamil, que son inhibidores de los canales de calcio, porque el calcio tiene que ver mucho con la precipitación de migrañas, el calcio y el potasio, que son fundamentalmente los que salen o entran de la célula. Entonces esos medicamentos sencillos, con pocos efectos colaterales, que ayudan muchísimo preventivamente. Entonces se presenta en niños con alta frecuencia, se puede presentar en adulto joven, sí, pero después de los 50 hay una tendencia ya a la disminución. Desciende francamente el proceso migrañoso. Además, cuando usted tiene un dolor de cabeza importante en un paciente de más de 50 años, debe ponerle muchísimo cuidado, porque ahí sí pueden haber alteraciones vasculares mucho más complejas y severas que hay que estudiarlas bastante a fondo. Es decir, que ya no sería primaria, sino podría ser secundaria a, por ejemplo, un tumor. Sí, o una alteración vascular, un aneurisma. Y usted sabe que el aneurisma se puede, está genéticamente determinado, uno nace con aneurisma, pero puede pasar la vida entera sin que se le produzca nada. Puede cursar con dolores de cabeza relativamente frecuentes. Y lo peor del caso es que se rompa y produce usted un accidente vascular brutal que puede conducir a la muerte. Bueno, vea la importancia, doctor, entonces de estos espacios para que también entendamos que, por supuesto, si bien lo hemos estado normalizando, ¿verdad? Como decía doña Rosa, dejar de hacerlo, y evidentemente después de cierta edad también puede ser una señal de alerta bastante alta. Claro. Bueno, son las 10:19, doctor. Vamos de una vez al consultorio. Tenemos varias preguntas ya aquí listas. Por ejemplo, doña Catherine Castillo, que dice que ella padece de migrañas desde los 5 años, que le han hecho todo tipo de tratamientos y que nada le funciona, que últimamente ha tenido bastantes ataques muy fuertes que le duran hasta semanas, que ya ella no sabe qué hacer, doctor. ¿Pueden entonces durar estos episodios por semanas? Sí, claro, es decir, de hecho por eso es que existen los tratamientos preventivos. Los cambios de vida son fundamentales. Uno, por supuesto,
sabe que se producen estos casos, pero a lo que a mí me ha tocado ver, yo manejo fundamentalmente más niños, adolescentes, ¿verdad? Pero manejo adultos, lógicamente, también con cefalea, porque la cefalea es única en el ser humano. Claro. Es que no han hecho realmente las cosas bien, es que no han tenido una dieta adecuada, es que se han descuidado específicamente con las recomendaciones del médico, es que no han tenido un nivel de vida pues relativamente más tranquilo de lo que generalmente están teniendo, el estrés no lo han podido manejar adecuadamente, no duermen las horas del día que deben dormir. Esto, primero que está, es lo que hay que analizar en un paciente que se cronifica tanto en el tiempo, en los años, su manifestación dolorosa. Primero hay que analizar eso con nuestra oyente y posteriormente pedirle que visite al médico las veces que sea necesario, en lo posible que sea un neurólogo, y que establezcan tratamientos alternativos diferentes a los que está probando hasta la fecha. Esta pregunta que nos hacen y dice que de manera anónima, por favor, me hace también entonces, más bien doctor, llevarlo hacia el siguiente nivel. ¿Una migraña puede pasar a ser neuralgia del trigémino? Las crisis son demasiado fuertes y a veces ni estando con tratamiento se me alivia. Es decir, la migraña puede evolucionar a algo mucho más complejo que genere, por ejemplo, si pensamos en que es un tema de neuronas, que genere un problema ya de, no sé, de muerte neuronal o de muerte de neuronas. Bueno, sí, la neuralgia, bueno, primero que todo, la neuralgia del trigémino es una neuralgia. Es decir, es un dolor localizado específicamente a nivel del nervio trigémino y no es de las características ni las condiciones fisiopatológicas igual a la migraña. Okay. Ahora, la migraña sí puede condicionar, si es muy prolongada y hacerse bastante complicada, puede producir un nivel de estrechez vascular tan grande que puede conducir a un infarto cerebral en una zona determinada del cerebro. Claro que sí. No es lo frecuente, no es lo que uno usualmente se encuentra, pero sí puede hacerlo. Bueno, tenemos otra consulta. Dice que tiene 43 años y que ha tenido migraña desde temprana edad, con vómito, intolerancia a la luz. Dice que le molesta mucho los cambios de clima y que lo único que le alivia el dolor es el ibuprofeno. ¿Qué le recomendaría hacer para reducir este malestar? Bueno, reducirlo y volver sobre lo que hemos dicho, ¿verdad? Calidad de vida, calidad de sueño, buena alimentación, disminuir el estrés, que eso ya es repetido. Después, si él presenta dolores de cabeza y el ibuprofeno se lo aborta, se lo elimina, es una muy buena noticia, porque el ibuprofeno puede tomarse regularmente por periodos relativamente un poco largos, sin mayor compromiso secundario. Pero para aliviar más o reducir más los ataques, fundamentalmente es lo que hemos venido conversando en la mañana. 2290-6235, si usted quiere realizar también su consulta vía telefónica, esa es la línea que tenemos habilitada. Mientras tanto, vamos a responderle a doña Deyanira, doctor, que en este caso, doña Deya tiene 61 años, dice que tiene migraña con aura, que no toma ningún tratamiento y que cuando tiene una crisis, que es casi todos los días, lo que hace es tomarse un medicamento de esos que uno se toma cuando tiene dolorcito de estómago, de esos rápidos que uno echa en agüita, doctor. Ahí dice que a ella se le quita por lo menos para ese día, pero que normalmente le da este tipo de crisis. ¿Qué puede hacer? Bueno, nuestra querida Deyanira ya tiene 60 años y no es la edad en que generalmente se presenta frecuentemente la migraña. Más bien, como decíamos, después de los 50, 55 empieza a descender la incidencia de este padecimiento. Pero puede ser más una migraña tensional, ¿verdad? Porque si se le presenta frecuentemente después de los 60 años y se le aborta, se le quita con una simple aspirina, bueno, la aspirina sigue siendo buena para el dolor de cabeza en general, y no le compromete el estado general después. Entonces me parece que debe andar más por una cefalea, ya no una migraña estrictamente, sino un dolor de cabeza y que es más difuso, más generalizado, pero de origen más tensional. Ok, importantísimo entonces para doña Deya. Vamos ahora con una llamada que nos hace doña Maribel, compañeros, ¿es así? Doña Maribel, ¿cómo está? Bienvenida. Sí, buenos días. Para una consulta, verá que es que a mi hija tiene 14 años y le dan encefaleas como cada 6 meses. Tengo que llevarla a emergencias y la medican,
pero a ella se le duerme la mitad de la cara, pierde como la movilidad también de las manos, se le duermen también las manos, y al hablar se traba, como que pierde como la coherencia. Sí, le mandaron le mandaron el propanolol. Ajá. No, quería preguntarle desde hace cuánto presenta eso, a qué edad lo empezó a presentar. Como hace 3 años. A los 11, ella tiene 14, dijo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Estaba ya menstruando? No. Ok. Bueno, la migraña, dijimos hace un ratito que podía ser complicada, migraña complicada, cuando el proceso produce una vasoconstricción más mantenida por más tiempo. Y eso generalmente se presenta con adormecimiento de la cara, imposibilidad para hablar y puede dar un fenómeno hemipléjico. Hay una migraña hemipléjica que puede durar horas o un día o 2 días donde el paciente no puede mover una parte del cuerpo. ¿Y cómo se aborda, doctor? Porque uno ve, por ejemplo, en el caso de doña Maribel, ve a su hija que de repente ya no puede, uno sale corriendo para emergencias, por Claro supuesto. que sí, bueno, es lo que está haciendo la señora. Dichosamente son 2 crisis al año. Entonces, me imagino que en el contexto general de lo que es la vivencia de estos 14 años, la niña no ha perdido funciones, tiene un nivel de vida adecuado, funciona bien diariamente, va a su escuela, al colegio ya, tiene un buen rendimiento y entre medio de esos 6 meses lleva una vida normal. Sin embargo, como es una migraña un poquito complicada, con todas las manifestaciones que dan la estrechez de las arterias, tal vez hacerle un TAC no está de más. Pero creo que es poco lo que puede demostrar de patología realmente un TAC en una pacientita que a los 14 años lleva un nivel de vida normal. Creo que es una migrañita complicada y que generalmente consideraron reforzar los aspectos de vida y la dieta, porque 2 veces al año y respondiendo muy rápidamente al tratamiento que se le da cuando tiene la crisis, no hay mayor motivo de preocupación. Doctor, para concluir, yo sé que es un tema que hemos abordado ya por partes, pero si tuviéramos que hacerlo en 5 puntos que no se nos pueden olvidar, 3 puntos que no podemos olvidar en este momento para las personas que son muchas, además nos han hecho sus consultas, todos remiten los mismos síntomas, pero pareciera que esto es un tema que se controla, más no se cura. La migraña, ¿cierto? No, se controla. Sí. ¿Qué podemos decirle entonces a estas personas que son claves sí o sí para tratar de disminuir estos episodios de migraña? Bueno, primero, como dijimos al principio, no normalizar los dolores de cabeza, llegar prontamente a tener una consulta médica, analizarse integralmente por el médico general y el neurólogo, tener un seguimiento adecuado de los ítems que el médico le promueve para que tenga un nivel de vida mejor, para que no precipite los gatillantes importantes que existen en la vida diaria, disminuir el estrés, aprender a vivir y no hay otra cosa. Es decir, profilácticamente es los cambios de vida, el evitar gatillantes que paulatinamente el enfermo va analizando, esto sí es lo que realmente me está precipitando, esto no, esto sí. Y lógicamente cuando hay que tomar tratamientos preventivos, hacerlo. No queda más a través de un tiempo prudencial que ya tendrá que ser considerado por el médico tratante de meses o de años para controlar sus episodios hasta que el organismo mismo después de cierta edad empieza a condicionar un nivel de vascularidad diferente. Y a mí me gustaría nada más también recordarle, no fresas, cuidado con las lentejas, el banano, decía usted también por el tema del potasio, porque son alimentos que tal vez uno diría, no, esto es natural, no me va a hacer nada. El chocolate podría generarnos también entonces migraña, eso es importante tenerlo. Sí, es decir, esto que hemos enumerado de chocolate, fresas, banano, salsas, embutidos, lentejas, no es que a todo el mundo le condicione o lo precipite, sino que están dentro de las posibilidades que hay que analizar entre el médico y la familia y el paciente. Y salud mental. Y importante. Salud mental, importante y buen nivel de vida, aunque en estos momentos que vivimos es difícil estar tranquilo. Hay que elegirlo, decidirlo y vivir desde ahí. Hay que manejarlo, sí señor. Doctor Fernando C., le agradecemos muchísimo por habernos acompañado a lo largo de esta cita médica. Esperamos verlo pronto por aquí nuevamente. Perfecto, muchísimas gracias más bien por la invitación.
me ha gustado mucho compartir este tema porque siempre es de muchísima importancia. Sí, muchísimo. Muchísimas gracias también, doctor. Y ustedes no se vayan, ya venimos con la segunda parte de esta cita médica. Realmente nos va a interesar mucho, de hecho es abordada con una psicóloga, así que quédese con nosotros que ya venimos con más. Este viernes en Los Doctores. La leche materna es la responsable del crecimiento y el desarrollo saludable del ser humano. Conozca cómo impacta en la salud de los adultos una infancia con poco acceso. Y en Calle 7 Informativo, la pensión alimentaria en Costa Rica más común es de 100,000 colones. Pero, ¿logra una madre alimentar a su hijo todos los meses con ese monto? Los esperamos a las 10 y 11 de la mañana por Teletica. 10:32 de la mañana. Antes de continuar con nuestra cita médica, le tenemos una invitación. Mañana a las 6:30 de la tarde, Brasil versus Haití. La pentacampeona del mundo vuelve a la cancha en un partido que promete espectáculo, talento y, por supuesto, mucho fútbol. ¿Podrá Brasil imponer su jerarquía o será más bien Haití quien sorprenda en uno de los escenarios más grandes del deporte? Bueno, recuerde, su cita es mañana a las 6:30 de la tarde por su Teletica y ya su cita médica es aquí con nosotros porque hoy vamos a hablar de un tema que realmente nos puede conmover mucho. Es un fenómeno social que nos tiene que importar a todos hoy por hoy y yo creo que pocas familias se escapan de estar por lo menos relacionadas con alguna persona que lo haya vivido, ya sea de manera intrafamiliar o conozco a alguien que pasó por esa situación. Vamos a hablar, sí, de las drogas, de este fenómeno que afecta muchísimo y lo vamos a abordar con una psicóloga el día de hoy, Marcela Arce, que nos está acompañando aquí, porque evidentemente hay mucho que podemos hablar de ese tema, pero el acompañamiento terapéutico desde la salud mental es vital, no solamente para la persona que lo atraviesa, sino para su familia. ¿Cómo estás, Marce? Qué gusto. Muy feliz y muy agradecida por acompañarlos. Este es un temazo. Un temazo y no solamente eso, ¿verdad? El dolor que está causando en las familias. Vamos a empezar, yo diría que por lo que se ve en consulta. Marce, lo que te llega, sé que además trabajas también con familias, ¿verdad? Yo creo que esto es un tema que muchas veces es difícil abordar de manera individual porque quien es paciente, en este caso, no necesariamente es quien está consumiendo, ¿verdad? Sino también son sus familiares. ¿Qué has visto? ¿Qué es lo más, tal vez no doloroso, pero lo más común que se está viendo? Esas emociones que son normales, que se expresan dentro de una consulta por este tema. Jen, cuando nosotros vemos el trastorno por uso de consumo de sustancias psicoactivas, lamentablemente a veces no podemos solamente enfocarnos en la persona que en ese momento está consumiendo. Es un trabajo integral. Ahí entra la familia, entran los padres, entran todas las personas que están alrededor de esta persona que en este momento posiblemente está quizás descontrolado en la adicción y quizás en ese momento la familia no tiene una respuesta clara para buscar y para poderlo ayudar. Más que todo esto genera también un impacto emocional dentro de la familia. Entonces, por lo general hay gritos o alguien quiere dar contención o alguien está molesto o alguien prácticamente tal vez no sabe manejar la situación y se quiere aislar, hay negación. ¿Qué hice para que esto pasara? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué hice mal? Incluso muchas veces se van al pasado y creen que tal vez en la niñez los padres o los cuidadores fallaron porque algo faltó, tal vez el cariño, ponerle más atención, tal vez escuchar más a este niño o a esta niña, porque ya así lo vemos, en terapia vemos hombres y mujeres en consumo de sustancias psicoactivas que lamentablemente ya no es un consumo quizás que tal vez pueda controlarlo la persona, es un consumo totalmente deteriorado en donde la familia también está a nivel de sistema quizás también muy deteriorada. Y esto era tal vez para introducir, ¿verdad, Marce? Eso que puede estarse sintiendo, pero ¿te parece si abordamos el tema también desde esas primeras señales? Dicen por ahí que la intuición de una madre nunca falla, siempre se intuye que algo está pasando, empezó a cambiar de comportamiento, ya no me habla como antes. Uno podría decir, entró a la adolescencia, entonces eso podría ser normal dentro de las conductas adolescentes, pero
¿qué señales me puede dar de que ya esto no es parte de esa formación de identidad en la que están los adolescentes? Hay 3 señales fundamentales. Uno es que el adolescente o la adolescente se encierra en su cuarto. No quiere ya tener contacto con la familia y solamente sale para tener tal vez contacto con amigos, pero amigos desconocidos, donde la familia antes quizás conocía a otros y a estos no los conoce, empieza a incluirse, ¿verdad?, en sistemas de habilidades sociales tal vez más escondidos. Ya tal vez el padre dice, pero ese amigo yo nunca lo he visto, o esa amiga ¿quién es? No la reconozco. Llegan a la casa ya con cambios de humor. Creo que esta es como la señal más importante. Ya es aquel niño dócil o aquella niña dócil en donde se le podía comunicar algo y ahora más bien responde con agresión. Pero puedo decirte, Marce, que eso suena a un adolescente que a veces está así, pero cuando yo digo ya esto no, o sea, porque puede parecer, ¿verdad? A veces, y uno recuerda cuando uno era adolescente, a veces estaba de buenas, a veces, y depende de cómo estaba uno, la mamá o el papá le entraban de una forma, pero cuando ya puedo asociar ese comportamiento a un consumo de sustancias. Cuando quizás ya vemos a este adolescente, cuando hablamos de adolescentes, ¿verdad? Con quizás cuadros de ansiedad muy fuertes, muy alterados, con cuadros de estrés en donde prácticamente son inmanejables, en donde están dejando a un lado el estudio, y por más que el padre insista, porque lamentablemente a veces creemos que con los regaños, que con los gritos vamos a corregir lo que está sucediendo, y posiblemente este adolescente lo que está en este momento es un modo de sobrevivencia, y lo que en ese momento va a hacer es atacar también a la familia. Entonces ya nos vamos a aislar porque ya no se pueden hablar, ya no se pueden comunicar, porque si se hablan todo el mundo quizás grita, porque nadie puede decir nada, porque si le decimos algo a ese adolescente va a responder, porque ya su estado fisiológico es completamente diferente. Empezamos a darnos cuenta que ya no come, tal vez ya no se alimenta como antes, que ese aislamiento que hace en su cuarto ya es extraño, que prácticamente sus amistades son desconocidas. ¿Cambios en pesos a nivel físico también hay? Sí, en especial, más que todo lo que se da es la ansiedad, Jen, ese es como el indicio, pero cuando hablamos de una ansiedad desproporcionada, en donde hay un descontrol, en donde la misma familia a veces ya empieza a sospechar algo diferente y le dice a ese joven, vamos a donde un psicólogo, vamos a un psiquiatra, y se niega a la ayuda. Ya ahí hay indicios en que algo no está bien. Me gustaría que habláramos también de la importancia, Marce, de estar informados como padres de familia. Yo sé que en este mundo de las sustancias psicoactivas y demás, va así, ¿verdad? Un día sale una cosa, al día siguiente sale otra. Aquí en el país tenemos una lucha realmente fuerte también, ¿verdad? Con el consumo de este tipo de sustancias, pero a veces no sabemos ni cómo se llaman, ni qué generan. ¿Por qué es importante que la familia también, los padres o los cuidadores en este caso, estén informados de qué está pasando, por lo menos llevarle el ritmo a los principales tipos de droga? Sí, yo creo que primero nos tenemos que informar con respecto a lo que son las drogas, Jen. ¿Por qué? Porque las drogas son multifactoriales. Hablamos de un factor químico, biológico, hablamos de un factor psicológico, ambiental y espiritual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nos vamos solamente a buscar una respuesta, y la respuesta quizás la queremos buscar dentro del sistema de familia. Pero ¿qué pasa si este niño o esta niña viene con una predisposición genética? ¿Qué sucede ahí? Muchas veces es cuando tal vez un padre o una madre o el cuidador puede sentir un gran alivio, donde empieza a entender o a comprender de a dónde viene la respuesta de la enfermedad o la adicción. Marce, son las 10:40 de la mañana. Queremos invitarlos a ustedes ahí en casa, si tienen que hacer alguna consulta, si están pasando por una situación que está relacionada con el tema del que estamos conversando, por favor, háganoslo llegar. Ya usted sabe bien que también este es un espacio donde nos encanta escucharles. Ya vamos a habilitar la línea telefónica 2290-6235 y vamos a escuchar de una vez también el testimonio de una de nuestras televidentes desde Purral para entender también si de alguna forma nos estamos relacionando con esto. Vamos a escucharla. Una madre con hijos en drogadicción experimenta un dolor distinto, marcado muchas veces por la preocupación, la impotencia y el temor constante. Por eso, conversamos con Magali, Nuria y Anais, 3 madres que quisieron enviar un mensaje de apoyo y un consejo para quienes actualmente atraviesan esta difícil situación.
Yo lo que le diría es que siempre le dé el amor, que él siempre sienta de que él tiene su mamá y que siempre lo va a proteger y de todo, aunque a veces hay que tomar decisiones muy fuertes para poderlo ayudar. No solamente tenerlo como ayudarlo económicamente y todo, porque man, es un mal que se le hace. A veces hay que tomar decisiones duras para uno como mamá, pero es por el bien del hijo. Tengan fe en Dios y que la esperanza no hay que perderla. También que de ahí apoyarlos, que siempre tenga el apoyo de ella como madre, no hacerlo a un ladito ni nada de eso porque es peor para ellos. Entonces la esperanza en Dios y en la Virgencita de que ellos han de cambiar, de que ellos les toquen el corazoncito pronto y que pronto cojan el camino correcto. Es decirle que no pierda la esperanza, que hay un Dios que todo lo puede y ayudarle siempre en lo que se pueda, pero hay cosas que no le van a ayudar, ¿verdad? A veces hay que ser un poquito fuerte, aunque nos duela como mamá, pero meterlos a un centro, llevarlos a un lugar donde les den terapia, ¿verdad? Y desintoxicarlos, pero hay cosas como estarles dando el dinero para las cosas que ellos quieren, no es una ayuda para mí, ¿verdad? Como mamá. Qué importante esto último que estaba diciendo una de nuestras televidentes, Marce, ¿verdad? El tema de también como padres empezar a poner límites, pero no quiero alejarlo porque necesito tenerlo cerca para saber qué está pasando con su vida. Sí, hay una frase que se dice cuando una persona está en consumo, hay que tratarlo con amor y rigor. Y muy lindo lo que decía doña Magali, al igual que las otras dos señoras, pero ella decía algo muy cierto, a los hijos hay que ponerle límites y los límites tienen que ser muy claros, tienen que ser muy acertados con respecto a la comunicación. Yo no hago absolutamente nada con ver a mi hijo y decirle todo lo que yo creo que tengo que decirle de una manera quizás agresiva, porque obviamente eso es lo que yo voy a recibir. Ahora bien, dentro de estos límites es simplemente también no chinear esa enfermedad y tener claro qué es lo que sucede y cómo puedo yo ayudarle, porque así como enferma el adicto, enferma el sistema de familia. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Nos puedes dar ejemplos, Marce, tal vez cotidianos, que hoy por hoy tal vez una persona, una madre, un padre, un cuidador que está en este momento atravesando esa situación está nublado? Porque a veces en medio, evidentemente, de la circunstancia, uno pierde perspectiva porque te sentís, ¿verdad?, arrollado por todas las emociones de la situación. Danos hoy luz. ¿Qué cosas pequeñas, cotidianas podemos hacer para empezar a poner esos límites? Lo que es incorrecto en algunas ocasiones es ir a buscar al hijo cuando está con ese grupo de amigos, tal vez en consumo, y hacerlo pasar una vergüenza. Creo que a una persona que está en ese momento en consumo hay que hablarle cuando está limpio, pongámoslo así, ¿verdad? Cuando la persona está sin nada, sin ninguna droga psicoactiva en su cuerpo, y hablarle, conversar y de explicarle las reglas, los límites y la estructura que va a existir a partir de ahora y cómo todos vamos a participar, como por ejemplo ir a psiquiatría o por ejemplo, porque a veces hay que buscar, a veces puede generarse una comorbilidad y puede ser que esta persona no solamente esté padeciendo de un trastorno de uso de consumo de alguna droga, sino tal vez un trastorno de ansiedad, que hay que ponerle atención, ¿verdad? Hay un trasfondo, en el consumo siempre hay un trasfondo y por lo general puede ser en la infancia o quizás en adolescencias cuando detona. Y hablarle claro. Yo creo que a veces nos desesperamos tanto y queremos decirle de todo y queremos ayudarlo, pero lo hacemos de una manera a veces tan inapropiada que creemos que el hijo va a entender así, tal vez con castigos, pero creo que el castigo no funciona, sino es comunicar las reglas y lo que a partir de ahora vamos a hacer. Incluso a veces puede generar también la ayuda de una trabajadora social o un médico, donde la persona se sienta en confianza. Por eso decimos que al ser una enfermedad multifactorial podríamos buscar la parte espiritual. A muchas personas también les ha funcionado, pero creo que aquí lo que hay que generar es más que todo la unión que la desunión. Lo que pasa es que a veces se propicia tanta negación y tanto dolor, que hay tanto sufrimiento, que yo estoy completamente segura que alguna de las personas que nos está escuchando en este momento está pasando en este instante una situación en donde dice, yo ya no sé qué hacer, ya hice todo, ya está
todo lo que quizás en algún momento me dijeron que hiciera, pero yo ya no sé qué hacer. Y esa persona que también está sufriendo, que puede ser ese paciente también identificado, también está viviendo un cuadro de ansiedad, también está viviendo un cuadro de tristeza, posiblemente, ¿verdad?, añorando lo que fue esa persona y en qué momento se quebrantó tal vez su salud. 10:46, tenemos varias consultas ya. ¿Te parece si vamos a nuestro consultorio? Perfecto. De una vez. Y justamente hablando de límites y demás, nos dice doña Ana, ¿cómo hago para no ser alcahueta con mi hijo que sé que está consumiendo drogas? Bueno, qué duro, ¿verdad? Porque vea cómo ella lo dice, ¿cómo hago para no ser alcahueta? Prácticamente ella en este momento está asumiendo toda la responsabilidad. Y tenemos que tener claro que así como nosotros le ponemos límites a nuestros hijos, tenemos que autolimitarnos para saber hasta dónde yo también no puedo seguir ayudando a mi hijo, porque muchas veces podemos pensar que se chinea la enfermedad tratando de mantener al hijo con todas las comodidades necesarias sin poner esos límites o esas reglas necesarias donde la estructura debe de cambiar. Creo que aquí lo más importante es no buscar culpables, sino buscar responsabilidad con respecto a lo que se vive. Uy, vea esta, Marce, dice doña Luisa, mis otros hijos me ponen contra la pared porque apoyo a uno de mis hijos que sé que consume droga. Me dicen que lo eche de la casa, pero yo no tengo corazón para hacer eso. A veces cuando hay un sistema de familia y hay otros hijos, los otros hijos se sienten abandonados afectivamente porque se genera toda la atención a aquella persona que en este momento nosotros creemos que nos necesitan más. Aquí lo más importante es que hay que decirle a mamá que ella no es culpable de lo que está sucediendo y como lo dijimos, es una enfermedad multifactorial, puede haber un factor genético o alguna otra causa en la que tal vez le tenemos que poner atención y para eso están los grupos de codependencia o Al-Anon. Doctora Marcela, nos quedan 2 consultas más bastante buenas, se están interrelacionadas, tenemos varias más también que están interrelacionadas. ¿Te parece si a las 10:48 hacemos una pausa y regresamos para contestarle a doña María Fernanda? No me le conteste todavía, la vamos a dejar en el aire. Dice, el papá de mi hijo era alcohólico y drogadicto, hoy mi hijo también tiene esto. ¿Esto es hereditario? ¿Lo contestamos al regresar? Claro. Ya veremos. Cuando regresemos. Cuando un hijo desarrolla una adicción, el impacto no solo lo vive únicamente la persona que consume sustancias, también la familia. Aunque a veces hay que tomar decisiones muy fuertes para poderlo ayudar. No solamente tenerlo como ayudarlo económicamente y todo, porque man es un mal que se le hace. Conversaremos sobre el impacto de las adicciones en los hijos y sus familias, así como las herramientas que pueden ayudar a enfrentar esta situación. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. 10:50 de la mañana estamos conversando con Marcela Arce sobre el entorno alrededor del consumo de drogas, especialmente por el tema de la familia. Por supuesto, Marcela Arce es psicóloga y antes de irnos a la pausa le preguntaba a doña María Fernanda que el papá de su hijo era alcohólico y drogadicto. Ella pregunta si hoy su hijo, que también es en este momento alcohólico y drogadicto, tiene esto por un tema hereditario. ¿Esto se puede heredar, Marce? Sí, claramente lo decíamos ahora, ¿verdad? Es multicausal, multifactorial. Hay una respuesta químico-cerebral, el cerebro se ve alterado y lamentablemente a veces hay situaciones en las que nos escapan como para poder nosotros encontrar una respuesta clara y querer siempre ayudar a la persona. Por eso es que los grupos a veces son necesarios, como Alcohólicos Anónimos, que es un grupo maravilloso, o la ayuda ya profesional, si fuese el caso, ¿verdad? Psicología, psiquiatría, porque como lo decíamos, a veces detrás de un consumo de una droga psicoactiva, por debajo hay otros factores, otros trastornos que están alterados. Dice doña Katia que cómo hace para explicarle a su hija que su novio que consume drogas no es un buen ejemplo para ella. Ojo esto también, ¿verdad? Qué complicado, sí. Porque tal vez la hija va a sentir que la mamá quiere alejar al novio de ella. Creo que en este caso hay que tener mucho tacto, mucho cuidado con respecto a cómo se le pueden decir las cosas y a veces hay que dejar que los hijos también tomen la decisión necesaria, que uno lo único que pueda en ese momento regalarles es ese acompañamiento y esa sana comunicación sin imposición.
Ay, pero qué difícil. Sí, es complicado, ¿verdad? Sí. Pero a veces la imposición, como por ejemplo, si estás con un borracho o estás con un adicto, más bien lo que hace es alejar a la hija o algún miembro, ¿verdad? Porque se siente criticado y posiblemente está invalidado. Tal vez la hija puede sentir que ella no hizo una muy buena elección de la pareja y que la madre en algún momento tal vez está criticando. Tal vez la madre lo está haciendo con la mejor intención, no me cabe la menor duda que lo está haciendo por eso. Pero a veces en el sistema de familia hay que cuidar mucho lo que decimos. Marce, verás que aquí me preguntan varias que están relacionadas con fumado y vapeo. ¿Son la puerta de entrada para el consumo de otras sustancias? Efectivamente, Jen, eso es lo que sucede. Cuando una persona empieza con el vapeo o el fumado, pero eso no es nada, simplemente es esporádico. Ya después tal vez es el consumo de la marihuana y ya después vienen algunas otras drogas como el alcohol, la cocaína, éxtasis y una serie. Es súper complicado hablar de una sola droga. De hecho, cuando hablamos de una persona, cuando empieza a consumir varias drogas, estaríamos hablando de una persona ya poliadicta. Entonces, qué complicado es pensar que a veces el cigarro, eso no es nada. El vapeo, eso no es nada. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, no todas las personas, eso sí hay que dejarlo claro, tienen una predisposición para el consumo de las sustancias. Hay personas que pueden consumir y no pasa nada. Pero cuando en este momento estamos hablando de personas que definitivamente ya están sumergidas en las adicciones. Hay otra que se repite 2 veces y está relacionada con el entorno, los amigos. ¿Cómo hacen las personas, hoy por hoy cuidadoras, para decirle a sus hijos, no quiero que se junte con fulanito? Cuando uno lo que ve es que entre más se le dice, más va y se junta. Es exactamente como lo que decíamos en el caso anterior, exacto, ¿verdad? ¿Qué tanto la imposición hace que la persona se sienta invalidada y que en algún momento dado busque una identidad con otras personas que aparentemente le escuchan o es un grupo social donde lo aceptan y que a veces en el sistema de familia tal vez hay muchos problemas? Por ejemplo, un divorcio o los padres que a veces tienen conflictos, discuten delante de los hijos, gritan, hay falta de respetos, hay una familia que tal vez tiene poco afecto, en donde prácticamente la escucha no es necesaria, ni siquiera es importante. Entonces buscan todo afuera y hay que poner mucha atención. ¿Qué tanto está sucediendo en el sistema para nosotros no creer que tenemos que ir a decirle al hijo lo que tiene que hacer, sino que tenemos que hacer todos? Ya para cerrar, Marce, a manera de conclusión, la coherencia. Porque si yo te digo que va a haber consecuencias, pero como nos decía doña Ana al inicio, ¿cómo hago para no ser alcahueta? La coherencia como cuidadores, como padres de familia, en que lo que te digo trae consecuencias y ocurren, es importante también. Sí, la coherencia es importante en el tanto nos comuniquemos bien. Aquí no es buscar culpables, es buscar responsables. Y en una situación como esta, más bien nos tenemos que unir más, porque con amor, como lo decíamos, con amor y rigor, podemos manejar la situación a nivel de sistema en donde todos quizás podamos tener un granito de arena para poder ayudar a aquella persona que en este momento nos está necesitando. Marce, te agradecemos muchísimo, de verdad, por el espacio, por la conversación. De verdad esperamos que para muchas personas haya sido de gran utilidad. Estamos seguros de que sí fue. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer conversar con vos. Como siempre, un placer también que ustedes nos hayan acompañado en esta cita médica. Recuerde que los esperamos de lunes a viernes a las 10 en punto de la mañana. Quedan ahora con Calle 7 Informativo y Pablo Campos. Gracias. Que Dios los bendiga.